Hola muchachos, espero que estén muy bien. Continuamos entonces las clases de tecnología enzimática que ustedes pueden descargar de la plataforma Moodle. Una vez habiendo repasado la estructura de las enzimas, la estructura tridimensional, que en química proteína se llama estructura ternaria y cuaternaria, y también habiendo asimilado los principios básicos de los mecanismos de acción de las enzimas, lo que ocurre en el centro activo y por qué es tan importante que el centro activo tenga esa estructura tridimensional que permita que el sustrato entre al sitio activo y se transforme en producto o productos. Entonces vamos a abordar el tema de actividad enzimática, el cual es crucial para la unidad de tecnología enzimática. Este tema lo vamos a ver en dos subtemas. El primer subtema estará enfocado a describir de manera muy general las diferentes etapas para la producción de enzimas, haciendo énfasis en enzimas microbianas y cómo a partir de ese proceso de separación y purificación de enzimas se pueden desnaturalizar las mismas y por lo tanto puede haber pérdidas de enzima activa. Ya en la siguiente clase entraremos de lleno al segundo subtema que se refiere a las unidades de actividad enzimática. Voy a hablar del esquema general de producción de una enzima. Ojalá pues esta parte que yo hago acá en blanco, ustedes la vayan escribiendo como si estuvieran en clase y eso empieza a hacer que ustedes en la mente recuerden ya detalles mayores. Porque si se quedan muy pasivos mirando la presentación, mirando lo que yo les digo, a diferencia de no estar en clase presencial, pues lógicamente empieza a ser tedioso y después no empiezan a recordar exactamente lo que les digo. Es una sugerencia, no dicho que vayan escribiendo conmigo. En cuanto a la producción de enzimas, pues depende de su origen. Entonces hay enzimas vegetales que se extraen, por ejemplo, de la papaya como la papaína o la piña como la bromelina. Entonces cogen una papaya verde, le hacen con un cuchillo, le hacen incisiones, la rayan y empieza a salir un látex, una mancha, diríamos. En ese látex está la enzima papaína. ¿La papaína qué es? Es una proteasa que sirve para romper, hidrolizar los enlaces peptídicos de las proteínas de la carne. Y al romperlo, pues no es que rompa todos los enlaces, sino unos cuantos, pero al romper, al hidrolizar esos enlaces, la carne entonces se ablanda. Entonces, de hecho, lo venden ya en los supermercados, un pulvito sencillo. También la bromelina que se saca de la piña, una piña verde, sobre todo del corazón. Entonces, estas dos enzimas son de origen vegetal y lo que hacen entonces son utilizadas como ablandadores de la carne y también se utilizan en una parte del proceso al final de clarificación de la cerveza. Entonces, estas enzimas vegetales, pues lógicamente se toma la papaya, el látex de la papaya o se toma el corazón de la piña. Se hace lógicamente un proceso de extracción químico, haciendo extracciones e inclusive cristalizaciones. Al final se obtiene entonces la enzima propiamente dicha. También hay enzimas de origen animal utilizadas en la industria de alimentos. Tal vez la más conocida es la renina, también llamada quimosina. ¿Qué hace la renina? Sobre todo se encuentra en los estómagos de la vaca, de los rumiantes, y lo que hace es hidrolizar un enlace de la leche de vaca. Entonces, el hecho de que hidrolice un enlace es muy específica, en particular de la capa caseína, una fracción de las proteínas de la leche, la más abundante. Al hidrolizar la capa caseína, un enlace, la capa caseína se desestabiliza, que le da el color blanco a la leche, se desestabiliza y pierde solubilidad y precipita. Precipita formando la cuajada del queso. Entonces es utilizada para los llamados cuajos comerciales o en inglés se les dice rennet, que son pastillas. Entonces la renina es una enzima de origen animal, pues toca que el ternero, que es el que más tiene esta enzima, pues toca sacrificar el ternero, abrirlo, sacar los estómagos de la vaca, en el omaso, son omaso, rumen y retículo, son los estómagos de la vaca. Y de ahí empieza por extracciones químicas, se agregan solventes, se precipita, hasta que al final se obtiene entonces un polvo que sería la renina y que se tableta para formar esas pastillas de cuajo que utilizan en la industria de producción de quesos. Finalmente, las enzimas que más se utilizan en la industria son las enzimas microbianas, o sea, obtenidas con microorganismos que pueden ser inclusive modificados genéticamente. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a mirar un esquema general de producción de enzimas microbianas. Primero que todo, es un proceso biotecnológico, se hace la preparación de medios, se agrega agua y se agregan nutrientes para preparar los medios para cultivar los microorganismos, preparación de medios.
Después que se preparan los medios, pues lógicamente hay que esterilizar. Se puede hacer en intercambiadores de calor de coraza en tubo, por ejemplo. Esterilizar los medios o de placas. Es la etapa de esterilización. Y después se lleva a cabo la etapa de fermentación en un fermentador, en un bioreactor, digamos enchaquetado. Entonces aquí tenemos la fermentación propiamente dicha. Entonces acá los microorganismos, por ejemplo, bacterias, por decir algo, el microorganismo Bacillus subtilis, que produce proteasas digestivas. Proteasas, recuerden que son enzimas que hidrolizan otras proteínas, como las que mencionaba, papaína, bromelina y renina. Aquí tenemos los microorganismos, por ejemplo, Bacillus subtilis. Ellos toman los nutrientes, la fuente de carbono del medio, que se esterilizó y se enfrió, lógicamente, y de ahí oxidan esa fuente de carbono, obtienen energía y con esa energía utilizan para crecer, multiplicarse y a la vez formar y dejar en el medio de cultivo, por ejemplo, una proteasa. Es decir, un producto extracelular. No queda la proteasa dentro del citoplasma de los bacilos, sino que lo expulsa al medio de cultivo, al caldo de cultivo. Entonces, ya después sigue el proceso de separación y purificación de la enzima. Ese proceso puede ser complejo. Por ejemplo, para enzimas en la industria farmacéutica que se requieren que sean enzimas muy purificadas, pues el esquema puede ser muy complejo, muy largo. En la industria de alimentos, pues como son enzimas no para inyectarse, sino para ingerirlas, pues el proceso de separación y purificación es complejo, pero no es tan largo. Entonces, lo primero que se hace es separar el caldo de cultivo de las células. En el caldo de cultivo es donde vamos a tener las enzimas, la proteasa. Entonces, para eso se puede llevar a cabo un proceso de centrifugación en una centrífuga o centrifugadora, en el cual, por ejemplo, por acá se retira la biomasa, o sea, las bacterias, y por acá, pues sigue el proceso, queda el caldo de cultivo. Es como ustedes saben, ustedes trabajan en el laboratorio, sería a nivel industrial, pero en el laboratorio, ustedes después de centrifugar tienen el sobrenadante, que es la parte de arriba, líquida, y el centrifugado, el precipitado que queda después de la centrifugación. Entonces, en algunos procesos, la biomasa sale por la parte interior de los discos de la centrífuga, sale por acá arriba. Y aquí tenemos el caldo de cultivo. Entonces, este es el caldo sin células. Entonces, ahí tenemos la enzima, en este caso la proteasa, con otras enzimas que produce Bacillus subtilis, con otras proteínas que también produce Bacillus subtilis que no son enzimas y con otra cantidad de sustancias en el medio de cultivo que no son ni siquiera proteínas, son restos de azúcares del medio de cultivo, restos de sales, inclusive algunos pedazos, fragmentos de células, etcétera, etcétera. O sea, una gran cantidad de cosas de los cuales vamos a purificar solamente la enzima, la proteasa. Entonces, una forma de hacerlo es a través de extracciones. Si es una extracción líquido-líquido, tenemos una mezcla en un líquido. Un líquido, una corriente líquida, una fase líquida con varios componentes. En esos componentes hay una mezcla de sustancias y queremos justamente de ahí separar un solo componente y que los demás se queden en el líquido. ¿Cómo se hace? Entonces se agrega un solvente selectivo, una sustancia que al ser selectiva hace que ese componente del líquido que queremos separar tenga más afinidad por el solvente, o sea, se atraiga más por el solvente que por el medio líquido. Entonces pasa ese componente de manera selectiva al solvente. Y ese solvente, aquí viene el punto, es inmiscible con el medio líquido. Son dos líquidos inmiscibles, o sea, no se solubilizan. Entonces, primero se mezclan para que el componente que queremos separar pase al solvente y después se deja sedimentar en reposo para que se formen dos capas de líquido, que son líquidos inmiscibles. Y después de que se forman esas dos capas de líquido, ahí sí se separa el solvente con la sustancia que queremos separar y queda el líquido ya con menos sustancia o sin sustancia que queremos separar. Esa es la extracción líquido-líquido, un método de separación en el cual se utiliza un solvente para formar un sistema con dos líquidos inmiscibles. Entonces, eso es lo que se hace aquí. Pues acá, entonces tenemos acá el líquido con nuestro componente disuelto y a ese líquido pues se le agrega un solvente acá que no se mezcla con él, pues no se solubiliza. Entonces, este componente que queremos separar empieza a migrar para acá. Y después de que se deja esto separar,
se deja sedimentar, entonces ya vamos a tener el componente que queremos separar aquí y no en el medio líquido original. Y después se separa esto de esto. Entonces tenemos la extracción, porque se extrae este componente de acá por el solvente. Y después en el solvente, por otro método, pues por otro solvente, vuelve y se separa. Esa es la idea de la extracción líquida-líquida. Entonces, para las proteasas se utiliza mucho, y para las enzimas, en la producción industrial, se utiliza mucho la extracción líquido-líquido. Entonces, en una primera etapa, se agrega un solvente selectivo, generalmente solventes orgánicos, y en una siguiente etapa la extracción siempre tiene mezcla y después sedimentación, entonces se separa el solvente. Entonces las proteínas tienden a, en dependencia de qué solvente se seleccione, eso es muy importante, que puede ser una mezcla de acetona, de etanol, de éter, hexano, por ejemplo, también, que son hidrocarburos, y que todos ellos no, bueno, el etanol de pronto sí, pero en mezcla no, todos ellos no se solubilizan con el agua, entonces por eso forman dos capas en la extracción. Entonces hacia acá empieza a acumularse la proteína, en este caso la proteasa. Pero después, lógicamente, pasa la proteasa y queda el resto de sustancias del medio, la proteasa y otras proteínas y otros componentes. No es un proceso que sea selectivo específicamente para la proteasa. Pero sí, la mayor cantidad de impurezas del caldo de cultivo que venía de acá quedan en la fase líquida. Y en la fase del solvente orgánico, pues quedan las proteínas y otras sustancias. Y lógicamente después hay que devolver esas proteínas a una solución acuosa. Entonces vuelve y se hace otra segunda etapa de extracción líquido-líquido. Se agrega un solvente, en este caso acuoso, basado en agua, agregándole algunas sales al solvente para que la proteína se devuelva al medio acuoso, que es lo normal, que las proteínas tienen un medio acuoso. Entonces, de nuevo, mezcla con el solvente y después sedimentación. Entonces, de nuevo, acá va quedando arriba el solvente orgánico, pero ya nuestra proteína va quedando acá. La voy a marcar de azul. Pues aquí se produjo la proteasa. Por aquí va la proteasa, después la proteasa quedó acá y después pasó acá. Y esto es lo que llamamos extracción líquido-líquido. Son dos etapas. Y ustedes dirán, ¿y para qué si estaba en el medio líquido acá? ¿Para qué le agregamos un solvente para pasarlo al medio orgánico, a la fase orgánica, y después otra vez al medio líquido? Pues en esos dos pasos van quedando las impurezas. Aquí ya hay menos impurezas. En esta fase acuosa ya todavía quedan, por ejemplo, color, sustancias coloreadas, que pueden ser de no solamente de algunas proteínas, sino de algunos ácidos compuestos de bajo peso molecular que quedan en el agua. Esos colores se pueden retirar por adsorción con D, adsorción con carbón activado. Entonces, se lleva a una columna, entonces, donde tenemos un cilindro, donde tenemos gránulos de carbón activado. Entonces, toda esta columna se llena con todo este líquido, va pasando con este líquido de acá, y tenemos acá un proceso en el cual las sustancias coloreadas van quedando dentro de los poros de las partículas de carbón activado. Se llama carbón activado, generalmente son compuestos carbonizados, se someten a alta temperatura, pero sin oxígeno, entonces queda un carbón activado. ¿Por qué? Porque está muy poroso y por esos poros microscópicos quedan atrapadas sustancias como los colores. Entonces aquí después de esta corriente líquida de acá, vamos a tener una corriente ya más transparente, sin colores, pero con proteasas, con otras enzimas que no son proteasas y con otras proteínas que no son proteasas. Este proceso es el proceso de adsorción con carbón activado. Después de este proceso de adsorción con carbón activado, se hace pasar también por columnas de cromatografía. Este es el relleno de son resinas, es decir, un cilindro. De nuevo, aquí con esta X represento que simplemente también es un material sólido que los llaman resinas de intercambio iónico. Esas resinas, ¿qué es lo que hacen? Si están cargadas esas resinas positivamente, pues van a atraer a los aniones. Entonces esas resinas se llaman anionitos o resinas aniónicas. O si están cargadas las resinas, un material sólido,
negativamente van a atraer a los cationes, entonces se llaman cationitos o resinas catiónicas. Entonces, acá, en estas dos etapas, tenemos una cromatografía, pero a nivel industrial, de intercambio iónico. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos esta resina cargada positivamente, pues va a atraer a los iones negativos que vengan en esta corriente. Aquí hay también sales, iones negativos y iones positivos que también hay que remover. Entonces, en esta resina que está cargada positivamente, se van a quedar los iones negativos. Y en esta otra resina que está cargada negativamente, pues van a quedar acá los iones pegados, los iones positivos que vengan en la corriente. Entonces, de esa manera, como que filtramos los iones. Por ejemplo, tanto las sales, los iones negativos como el cloruro, sulfuros, o los iones positivos como los metales, calcio, hierro, etcétera. ¿Y de dónde salen esos iones? Pues de las componentes del medio de cultivo que hay que agregar esas sales para la fermentación. Y entonces de esta manera, a través del paso por estas columnas de intercambio iónico, vamos limpiando, vamos retirando los iones que están junto con las proteasas que queremos separar. Y no solamente eso, también se pueden separar algunas proteínas de menor peso que están junto con las proteasas. Y después la corriente queda muy diluida, entonces hay que concentrarlas. Y una forma de concentrarlas es con evaporación al vacío. Entonces acá se forma vacío, digamos una bomba de vacío, un compresor al revés prácticamente. Aquí tenemos todo este líquido que llega. En la evaporación, pues como su nombre lo indica, es un aparato cilíndrico, generalmente en la parte de arriba puede ir con un ensanchamiento. Y aquí abajo pues tenemos un intercambiador de calor. Por dentro de los tubos se hace pasar, por ejemplo, vapor, el intercambiador de calor de coraza en tubo. Entonces lo que hace es que se genera calor acá y hace que todo este líquido que venía acá se caliente y se empiece a evaporar. Por acá sale el vapor, lo llaman vapor secundario, que es el vapor del solvente que está evaporando, para diferenciarlo del vapor de caldera que se hace pasar por acá por el intercambiador de calor. Entonces se va evaporando y al evaporarse, pues lógicamente acá pues se empieza a concentrar la proteasa con las otras enzimas que hay de impurezas. Lógicamente ustedes saben que las enzimas a una temperatura alta se pueden desnaturalizar. Generalmente las enzimas son proteínas y las proteínas a temperatura por encima de 45-50 grados Celsius se desnaturalizan. Es decir, pierden su estructura terciaria o su estructura cuaternaria, se despliegan. Si se desnaturaliza la enzima, se despliega y se desbarata el sitio activo, entonces el sustrato ya no va a reaccionar. La bomba vacía a una presión menor es para el punto de ebullición del agua va a disminuir y se puede bajar, por ejemplo, a una temperatura de 50 grados. Entonces, a 50 grados, a un vacío, por ejemplo, de 0,20 atmósferas, digamos, eso puede ser 140 milímetros de mercurio, de la columna de mercurio para medir la presión, la temperatura de evaporación del agua puede llegar, por ejemplo, a 100 grados, sí que sería una presión atmosférica, sino al vacío a 50 grados. Entonces, de esa manera, se evapora el agua, se concentra la enzima y la enzima, en principio, se desnaturaliza muy poquito. Entonces, con eso concentramos la solución de enzima. Esto sería evaporación al vacío. Después de que se concentra la solución de enzima, dependencia de qué se requiere, por ejemplo, las enzimas para los detergentes, en la mayoría de los casos se utilizan en forma de detergentes en polvo, se tienen que granular. Para ponerlas en polvo hay que cristalizarlas. ¿Cómo se cristalizan? Entonces se llevan a un tanque enchaquetado, con agitación, y por acá se hace pasar agua fría para que disminuya la temperatura, y al disminuir la temperatura, las sustancias que son poco solubles, además esto viene muy concentrado, precipitan en la etapa de cristalización. Entonces sale el líquido, por un lado, se llama licor madre, de donde se cristaliza la enzima, y por el otro lado salen los cristales, mojados, pero salen. Y esos cristales inclusive se pueden llevar después, en la planta de bioprocesos tenemos un super aparato de estos, un aparato de secado por aspersión, lo que llaman en inglés un spray dryer. Entonces, ¿en qué consiste el secado por aspersión? Se lleva a estos cristales mojados, inclusive se les agrega otros materiales y se alimentan acá a un disco que está girando, y ese disco tiene unas boquillas, que lo que hace es generar goticas muy finas
de esta solución que viene acá. O sea, esto no es que salen los cristales sólidos, sino que inclusive hay que volverlos a agregar algunas sustancias para que quede una solución muy concentrada, y entonces se alimenta a las boquillas, a este disco con boquillas en el secador por aspersión. Entonces se forman finísimas goticas de este material, de la corriente, con nuestras enzimas, ¿cierto? Aquí vienen nuestras enzimas, pasan por aquí derecho, pasan por aquí derecho, pasan por aquí derecho, aquí están las enzimas, están acá los cristales y van por acá. Y en contracorriente entra aire caliente. Entonces, mientras en un espacio de un metro y medio, van cayendo las goticas, el aire se encuentra con el aire caliente que evapora el agua de esas goticas, y esas goticas, como vienen concentradas con los cristales, empiezan a convertirse en un polvo fino, que es el que sale acá, que después se lleva al proceso de empacado, ¿sí? Y obtenemos el producto. El producto es la enzima. El proceso de separación y purificación para sustancias farmacéuticas tiene que ser mucho más complejo, más largo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, también existen enzimas, por ejemplo, como la uroquinasa o algunas proteasas que se utilizan como medicamentos. ¿Para qué? Para inyectar en la sangre, y, por ejemplo, proteasas que vayan a romper o vayan a diluir coágulos de sangre. Entonces, esos coágulos son aglomeraciones de, por ejemplo, puede ser de fibrinógeno o de trombina, que son proteínas que forman los coágulos en la sangre. Y un coágulo que esté por ahí de sangre, de proteínas de la sangre, que esté por ahí fluyendo por nuestro sistema sanguíneo, es muy peligroso porque nos puede provocar un ictus, un derrame. Y si es en el cerebro, un derrame cerebral o en alguna parte, y eso es un evento fatal. Puede ser fatal. Entonces se agregan, por ejemplo, proteasas. Hay algunas proteasas que son de uso terapéutico y se inyectan una especie de drogas para ir a diluir, a romper esos coágulos de proteína en la sangre. Pero tiene que ser muy purificada esa enzima para poderla inyectar en la sangre directamente por vía intravenosa. ¿Por qué? Porque si va con otras proteínas que no sean las que se necesitan, y esas proteínas el cuerpo las toma como proteínas extrañas. Entonces, como mínimo, así esas proteínas no sean tóxicas, como mínimo esas proteínas pueden causar una reacción alérgica bastante grave. Y esa reacción alérgica bastante grave lo que puede hacer es que genera pues una condición dentro de las personas que las puede llevar a procesos inflamatorios, puede llevar al colapso. Entonces, por eso es muy importante un esquema de separación y purificación que garantice, en el caso de las sustancias farmacéuticas, entre ellas enzimas, que sea más largo que este esquema que tenemos acá es para la industria de alimentos, y a pesar de lo largo, pues en realidad es más sencillo que en la industria farmacéutica. Ahora, ese es un esquema general, digamos, para producir al final proteasa a partir de bacterias. En todo este proceso, en todas estas etapas de separación y purificación, en donde una enzima se puede desnaturalizar, puede perder esta estructura tridimensional, puede perderla y se puede desplegar, desbaratar. En esta etapa de extracción líquido-líquido, las enzimas se pueden desnaturalizar. ¿Por qué? Porque esta es la enzima como tal, en un solvente acuoso, están en el agua, como tal. Los cadenas laterales hidrofílicas, las voy a representar así, hidrofílicas, se orientan hacia afuera, hacia el solvente. Y hacia adentro se orientan los hidrofóbicos, los que odian el agua. Generalmente los grupos hidrofóbicos, cuando entran en contacto con un solvente orgánico, entonces ahí sí se invierte la relación. Entonces ahí sí la enzima como que se despliega al revés, y entonces ya la enzima se voltea. Entonces va a ser al contrario, los grupos hidrofóbicos van a estar hacia afuera. Estoy hablando cuando se agrega un solvente orgánico, y los grupos hidrofílicos van a estar hacia adentro. Entonces, esa es la primera etapa de extracción. Y en la segunda, que se vuelve a agregar agua, pues la idea es que al final vuelve y quede al derecho, como teníamos al principio. Pero en ese proceso de desplegarse hacia afuera, al revés y al derecho, entonces la enzima puede sufrir
y se puede desnaturalizar. La enzima se puede desestabilizar por los solventes y se puede entonces desnaturalizar. También en el caso del secado por aspersión puede ocurrir lógicamente una desnaturalización de las enzimas. Lo anterior porque el ingreso de aire caliente desde abajo del secador por aspersión hace que en el contacto con las minúsculas goticas que contienen la enzima que se está secando, haya un calentamiento de estas proteínas y pueda generar parcialmente también una desnaturalización. Entonces acá en el secado por aspersión también hay pérdidas de enzima activa durante esta operación. Lógicamente en la evaporación al vacío, por mucho que sea al vacío y que la temperatura sea de 50 grados, de todas maneras también las enzimas sufren. Cuando digo sufren es que se pueden desnaturalizar. Entonces también es una etapa en la cual las enzimas pueden perder su estructura terciaria o cuaternaria. Acá también hay una posibilidad de que las enzimas también se desnaturalicen. Seguramente ustedes han ido, vamos, a un parque de diversiones, una ciudad de hierro, y se han subido, por ejemplo, en las sombrillas o al pulpo, y ustedes sienten que en atracciones mecánicas la fuerza centrífuga entonces empieza hasta a marearlos, y pues si fuera muy rápido, lógicamente pues ya nos podríamos morir en ese proceso por el esfuerzo mecánico, y se nos descontrolan todos los órganos. Entonces imagínense que a una enzima también le puede ocurrir eso. Pues las enzimas no mueren porque no tienen vida, pero sí se pueden con ese esfuerzo mecánico, por ejemplo, 5000 fuerzas de gravedad dando vueltas en una ultracentrífuga, en la centrifugadora, pues puede hacer también que la enzima se desnaturalice. Pues en la absorción con carbón activado, en la cromatografía de intercambio iónico, uno no espera que haya mayor desnaturalización, pues porque este proceso se hace en la temperatura ambiente y son más bien procesos físicos sin mayor problema o físico-químicos. Entonces, las enzimas se pueden, en el proceso de separación y purificación, se pueden desnaturalizar. Entonces, si se desnaturalizan, ¿qué significa? Que aquí obtuvimos, por ejemplo, un polvo de enzima. Digamos que tomamos 1 gramo de ese polvo, ¿sí? Y lo representamos así, ¿sí? Entonces, 1 gramo de producto, que sería nuestra enzima. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos la enzima con, que son proteínas, pero habrá una zona de acá que no son enzimas, son otras sustancias, son impurezas que hayan quedado, por mucho que el proceso de separación y purificación industrial sea muy riguroso, siempre van a quedar acá unas impurezas. Impurezas no proteicas, o sea que no son proteínas en ese gramo. También puede haber otra fracción de ese gramo que sean proteínas que no son enzimas. Todo esto es ¿por qué? Porque el proceso de separación y purificación no es 100% efectivo. Y el producto, la enzima, que es una proteasa, digamos en nuestro caso, pues va a estar ahí en el producto, pero va a haber algunas impurezas. Entonces, impurezas que no son proteínas, impurezas que son proteínas, pero que no son enzimas. Puede haber inclusive también enzimas que no son proteasa. Digamos que el producto sea la enzima una proteasa. Y finalmente quedamos con nuestro producto propiamente dicho, o sea, esta fracción de acá en blanco sería la enzima proteasa, el producto. Pero aún así hay una parte de ese producto, de esa enzima, que como lo acabamos de ver, se puede haber desnaturalizado. ¿Sí? Se puede haber desnaturalizado. Proteasa desnaturalizada. ¿Y qué significa desnaturalizada? Pues que este centro activo se desbarató, se desplegó, ya no va a haber sitio activo, por lo tanto esa enzima ya no va a funcionar, no va a trabajar. Entonces esta enzima como tal está inactiva. Y finalmente quedamos con esta zona en blanco que corresponde a la proteasa activa.
que puede ser un porcentaje más o menos grande. Digamos que nos pueden decir el fabricante, no, en esta zona aquí de la proteasa esto corresponde al 95%. Lo demás, el 5%, son impurezas no proteicas, proteínas que no son enzimas y otras enzimas que no son proteasa. Pero el problema es que en ese 95%, lógicamente aquí no lo estoy representando a escala, en este 95% que es proteasa, hay una parte que está inactiva debido al proceso de separación y purificación, aquí lo veíamos, y hay otra parte que está activa. Esta es la parte que va a funcionar, que va a ser nuestra transformación. ¿Y qué pasa con esta parte? Pues que no sabemos cuánto es. De ese 95% que nos dijo el fabricante, no sabemos exactamente qué porción de ese 95% corresponde a la proteasa activa y qué porción corresponde a la inactiva. La inactiva no sirve. Entonces, acá esta proteasa activa es la que necesitamos entonces para el proceso. Pero es muy difícil cuantificar, saber cuánto hay en cada gramo de producto, al final, cuánto hay de proteasa activa. ¿Qué necesitaríamos saber para saber cuánto porcentaje hay de proteasa activa? Pues en principio, de manera directa, hay unos aparatos que se llaman cristalógrafos de rayos X. Son aparatos muy sofisticados, pueden valer $100,000, $150,000, que lo que hacen es que toman una muestra, la congelan y empiezan a irradiarlo con rayos X, así como Francis Crick y James Watson dilucidaron la estructura del ADN, entonces también dilucidar la estructura de estas proteínas y mirar, tienen esta estructura en forma activa con el centro activo organizado correctamente o si están con el centro activo desorganizado. Pero eso que les acabo de decir puede tomar 1 año, 2 años y además en el mismo proceso de congelamiento de la muestra se puede a su vez desnaturalizar la enzima y eso para una empresa es simplemente inviable, no se puede hacer, cuesta mucho dinero. Y no solamente eso, tampoco le interesa a la empresa hacer eso. Las empresas en su laboratorio de control de calidad necesitan un proceso rápido, sencillo, ojalá que dure minutos para saber más o menos qué parte de su producción está activa y qué parte está inactiva. Entonces, con ese proceso químico, mirar la estructura, imposible hacerlo. Entonces, no hay un método directo para saber exactamente cuánto es el porcentaje de producto de enzima activa respecto a todo el resto de impurezas que hay. Una enzima que sea más activa, que tenga mayor porcentaje de enzima activa, pues es una enzima que la podrán vender más cara, lógicamente, porque va a estar más pura y además activa. El problema es saber qué porcentaje hay de actividad ahí. Entonces, necesitamos una forma para medir la actividad enzimática. Es decir, un procedimiento para evaluar indirectamente cuánta enzima activa hay en el producto. Bueno, muchachos, entonces hasta aquí terminamos el subtema 1 y en la siguiente clase grabada ya abordaremos el subtema 2, donde daremos definiciones de unidades de actividad enzimática específica y también un ejemplo abstracto de cómo se calcula tal actividad. Nos vemos.